Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Al teléfono, el biólogo Antonio del Ángel Flores, es presidente del Colegio de Biólogos de Tabasco y queremos conocer tu punto de vista, biólogo, sobre este problema que hoy se ha acrecentado a la entidad o que no se le ha puesto la real atención para detener a los responsables y para impedir la venta de especies en peligro de extinción. Me refiero a flora y a fauna característica de la región. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la entrevista y la atención. Este tema es un tema muy interesante, muy añejo y tiene varias aristas. Sí. Comenzaría por comentarte que existe y tenemos en nuestro país una cultura en el término del uso tradicional de los recursos naturales. En este contexto, muchas familias, sobre todo de la zona rural, pues todavía seguimos o siguen haciendo uso de nuestros recursos. En la medida que una familia se apropie de un organismo, pudiera ser algo no correcto, pero pues a veces es el aspecto cultural. El problema se da cuando esta familia, este pescador o esta persona agarra más de lo necesario y comienza el comercio ilegal. Entonces, en este contexto estamos ya haciendo una explotación o sobreexplotación del recurso. En el otro aspecto, se ha legislado y existen leyes que protegen a nuestros recursos naturales. De manera particular, existe la norma 059, que es un listado de especies vulnerables en peligro de extinción, que están de manera particular protegidas por la ley. Sin embargo, estas prácticas de sobreexplotación y explotación de los recursos naturales se sigue haciendo, ¿sí? Entonces vemos en la carretera que están vendiendo icotea, que están vendiendo loros, que están vendiendo cangrejo, que están vendiendo un sinnúmero de especies que están en peligro de extinción o que están enlistadas. Uh-huh. Y nos preguntaríamos, ¿qué está pasando, no? Sí. Aquí lo que nosotros vemos es, en primer lugar, hace falta la definición de una política pública. Si bien es cierto que la vigilancia y aplicación de la ley, particularmente la norma 059, es de competencia federal y le compete de manera específica a la Profepa y a la propia Semarnat, pero los recursos o la flora y la fauna están en los estados, y en este caso están en el estado de Tabasco. Uh-huh. Entonces debería de haber un programa de parte del gobierno del estado para atender este tema y ser coadyuvante con el gobierno federal en el cuidado y conservación de los recursos naturales, y muy específicamente de las especies en peligro de extinción. ¿Cómo fortalecer este tipo de elementos, de organismos? Porque pues, se necesitaría un ejército, literalmente, para poder cubrir el territorio estatal y las zonas en donde se venden estas especies en peligro de extinción. ¿Cómo debiera de ser, o si en algún momento se hizo, retomarlo, biólogo? Bueno, primero debe de haber, desde mi punto de vista, nuestro punto de vista, un acuerdo de coordinación en un programa definido para la atención de este tema, de este problema en el Estado, en el que participe de manera particular el gobierno del Estado y el gobierno federal en el ámbito de su competencia. Uh-huh. Ese es un punto. El otro aspecto, debería de haber un amplio programa de difusión de lo que implica el aspecto de sobreexplotar los recursos naturales y de los aspectos de la violación a la ley. Sí. ¿Sí? Y los alcances que tiene esto, ¿no? Porque son cuestiones de sanciones muy severas, desde cárcel hasta multas muy altas, ¿no? Claro. Entonces de repente nos sorprende porque el pescador, el campesino que se encontró una icotea que es muy común en el estado, lo agarran y le fincan responsabilidades, pero el que provoca el tráfico de estos organismos, como conoce los caminos o los vericuetos de la ley, pues a veces ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? Entonces creo que ahí hay que hacer este esquema de difusión. El otro aspecto es, se habla mucho, pero creo que se hace muy poco en las estrategias de educación ambiental, uh-huh, en las escuelas donde se tiene el problema. O sea, hay que educar a los niños, y los niños muchas veces nos dan el ejemplo a los adultos, ¿no? Cuando claro, ellos de manera más rápida asimilan el problema y toman conciencia de ello. ¿Sí? Entonces no tenemos una estrategia gubernamental o una política pública gubernamental, uh-huh, no tenemos un programa de difusión del problema en términos de la aplicación de la ley y las sanciones que implica o que implicaría quien viola la ley en este sentido. Sí.
y no estamos haciendo la estrategia de educación ambiental. Entonces, creo que ahí tenemos una deuda pendiente. Aunado a esto, también nos comentaban algunos especialistas dedicados a la pesca que no hay vedas o que no están establecidas o no son conocidas, y que estas vedas que no existen ponen en riesgo otras especies que son también características de la región. Me refiero, por ejemplo, al robalo, al sábalo. Nos dicen que está en peligro también esta especie por la sobreexplotación, porque no hay un control y no hay fechas en donde de repente se les permita su reproduccción. Bueno, dos cosas. Uno, existe un listado en esta norma 059, que la puedes consultar en internet para que veas toda la lista de especies que hay ahí, y estas especies legalmente están protegidas. ¿Sí? Pero tenemos otro tipo de problemas, efectivamente, que la gente ya ha detectado, que es la sobreexplotación de las especies. Y te voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo va a entender: el peje lagarto. El peje lagarto no está en ningún listado. Sin embargo, si platicamos con nuestros abuelos, pues nos platican: yo me comí un peje lagarto de 1 metro, de 1,20 m, de 80, ¿no? O sea, hablan de animales grandes. Hoy vamos a consumir un peje lagarto y lo consumimos de 30 a 40 centímetros. O sea, hay una sobreexplotación del recurso. En este sentido, hace falta hacer los estudios poblacionales y poner en ese estatus a muchas especies que no aparecen legalmente en el listado de protección, pero que sí están teniendo ese problema de sobreexplotación. Entonces, por eso te digo que tenemos una asignatura pendiente en términos de una estrategia de cuidado y conservación de nuestros recursos naturales. O sea, por un lado hay que proteger lo que dice la ley y hay que aplicar la ley, y hay que hacer un programa extenso de difusión con educación ambiental y todo lo que te acabo de señalar. Pero por otro lado hay que ver qué recursos están siendo sobreexplotados para tomar las medidas pertinentes. Y es tarea de todos, biólogo, digo, de la gente de las comunidades rurales, en las comunidades urbanas, los que consumimos este tipo de productos, porque pues no se acaba si no hay consumo, ¿no? Ese es un problema. Ahora, visto ya de otra manera, hay acciones importantes que se están haciendo, pero que también hace falta difusión. La misma autoridad ambiental estableció una estrategia a través de las unidades de manejo, que se conocen como UMAS. Entonces las UMAS son áreas de producción de especies que en algún estado, en un nivel de vulnerabilidad, que estas pueden ser consumidas si vienen de un centro de producción como una UMA, y que además la UMA tendría la obligación de hacer programas de repoblación con su producción. Como lo hacen con el venado, con algunas especies de quelonios, ¿no? O sea, en algún momento nosotros lo hicimos con las granjas del gobierno del estado. ¿Sabes qué? Pues tuve una producción de 1,000, libero 500, libero 600, libero 300, un porcentaje adecuado a mi producción para estar contribuyendo a las poblaciones silvestres. ¿Sí? Entonces, hay un buen número de UMAS en el estado, pero al parecer esta parte o no la están haciendo o no se le está dando la adecuada difusión. ¿Cuáles son las más representativas de estas UMAS? Bueno, existen las de tortuga y cocodrilos del gobierno del estado, y existen varias ya de manera particular de tortugas de agua dulce en la zona de los pantanos, en la zona de Nacajuca. Hay una en Paraíso, no tengo el dato, pero debe haber unas 30 UMAS en el estado. Existe la de cocodrilos, la de Moreletti, que es de las de mayor éxito que se tiene en el estado. ¿En dónde está esa? Está en el Parque Industrial de ahí. En Parque, de ahí. ¿Sí? Muy bien. Pues creo que ese es un ejemplo de un buen trabajo que se está haciendo con una UMA. Acaban de darle reconocimiento a una UMA de Paraíso. Entonces, sí se está trabajando en ese sentido, pero obviamente el problema es mayor. Y el otro sentido es establecer criaderos. Hay una granja de venado aquí rumbo a Macuspana, que estuvo funcionando, y hubo producción incluso de carne y de una serie de derivados que funcionó. No sé ahorita cuál sea el estatus, pero bueno, lo que te quiero comentar es que sí se puede incluso producir y manejar estos animales que están en o estos recursos más bien, tanto flora y fauna, en algún nivel de estatus a través de estas unidades de manejo. Hace falta más apoyo, hace falta definir cuáles son las de éxito, cuáles están funcionando. Entonces, aquí estamos como que el problema ahí está, lo conocemos, la autoridad pudiera estar haciendo algunas cosas, pero no se está atendiendo en un aspecto puntual el tema, y entonces pues seguimos viendo en las carreteras, en los lugares,
que se siguen comercializando nuestros recursos, ¿no? Claro. Y que pareciera que a la vista de la autoridad, pues ellos no lo ven, o sea, lo ve toda la población, pero ellos no lo ven, ¿no? En cuanto a las especies de fauna, ¿cuál has visto una disminución considerable que recuerdes, biólogo, que digas, híjole, esto ya casi no lo vemos en Tabasco, no lo vemos de plano, que haya literalmente pues desaparecido o esté ya en el Bueno, borde? tenemos aquí como un aspecto que deberíamos estar haciendo una evaluación. Ajá. El jaguar lo traemos Jaguar. como un símbolo de la cultura olmeca, Sí. de la cuna de la cultura en el sureste. Los mismos mayas lo veneraban. Hay reportes de la existencia de jaguar en el estado, pero últimamente no tenemos una evaluación de cómo pudiera estar. Ya no dijera la población cuántos organismos pudieran andar en el estado Claro. de jaguar, ¿no? Claro. El otro problema que tenemos con muchas especies es que también traemos un nivel de contaminación muy alto de nuestros cuerpos de agua, Uh-huh. que también les afecta, ¿no? Entonces, a veces, si tenemos disminución de hábitat, por lo que sean las obras hidráulicas que se hacen, que se desecan en pantanos y se inundan otras áreas, Sí. eso afecta a las poblaciones silvestres. Tenemos procesos de contaminación y tenemos la sobreexplotación de los recursos, De los ¿no? recursos. Ahora, Entonces, esa evaluación integral no se está haciendo como tal, ¿no? ya. Y en cuanto a flora, porque también hay tráfico de especies maderables, de mangle y de otras cosas, de maderas preciosas, y no hay control en ese sentido, Antonio. Sí, hay algunos operativos eventuales Ujú. de la Profepa y por ahí pues se agarra a alguna gente, pero sí, lo que dices es cierto, está establecido ya una cadena de comercio. Si recordamos el aspecto de mucho del carbón que se consume en los fines de semana, Sí. es de mangle y tenemos ahí mucha culpa nosotros porque nosotros si no es de mangle no lo queremos consumir. Ujú. ¿Sí? Cuando el mangle es una especie protegida, pero además los manglares es nuestra barrera de protección entre la zona marina y la zona terrestre. O sea, ecológicamente tienen una importancia vital nuestros manglares. Claro. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos un uso tradicional de comercialización del mangle y que pues se está avanzando poco en este sentido. Muy El bien. cedro ya se metió en un listado de protección, pero si vemos por otro lado, Tabasco tiene vocación forestal. Ujú. Entonces, hubo una decisión de manera indebida de proteger una especie Ujú. que potencialmente pudiera estar generando recursos Claro. y pudiera ser explotada y manejada. Pero no es así. Pero no es así. Entonces, ahorita ya se mete un problema porque el que quiere cortar un cedro tiene que sacar una serie de requisitos Sí. y en las zonas rurales, pues la gente lo hace sin ningún permiso ni nada. Exactamente. Muy Entonces, bien. creo que lo que te insistía, una política pública desde el gobierno del Estado, Ujú. sí, que no tiene la atribución legal, pero estamos en el Estado, debemos estar preocupados por nuestros recursos naturales, por lo que está pasando con ellos, y debíamos de estar estableciendo acuerdos de coadyuvanza con la Federación, Semarnat y Profepa, que son los que legalmente tienen la atribución del cuidado de estos recursos, ¿no? Muy bien. Pues biólogo, te agradezco que hayas tomado la llamada. No, al contrario, muchas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo. Biólogo Antonio del Ángel Flores, presidente del Colegio de Biólogos de Tabasco.